Disfrutemos que estamos, o la gran mayoría está de vacaciones, y decir, bueno, vamos a refrescarnos en medio de la naturaleza tucumana, espectacular, tan lindo que es sí, Tucumán, sí. verde, con mucha agua, y para hablar de eso, porque hay que tener cuidado también, ¿no? Estamos en comunicación con Ana González Sachem. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, es investigadora de la Fundación Miguel Lillo y Recursos Humanos de la Cátedra de Limnología de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Hola, Flor, ¿cómo estás? Bien, bueno, conoces... Buenos días, buenas tardes. Conoces muy bien los ríos y para eso estás acá. Y contanos, bueno, ¿qué tenemos que hacer en la previa, en el durante, en el después, si decidimos hoy agarrar el auto de Caro y nos vamos al río? Bueno, divino. Si agarran el auto de Caro y se van al río, lo primero que tienen que hacer es invitarme porque a mí me encanta. Bien, estás Listo, invitada, ya Ana. somos Y de ahí, número, me encanta. de ahí sumamos todas las precauciones. Bien. Bueno, como vos lo acabas de decir, yo soy limnóloga. Los limnólogos nos dedicamos a los ecosistemas acuáticos continentales. Trabajamos con ríos, con arroyos, con lagos, con lagunas. Y en Tucumán tenemos, como vos lo acabas de decir también, estos beneficios, digamos, de que tenemos muchos cuerpos de agua preciosos para poder bañar, para poder ir, disfrutar de uso recreacional. Y bueno, una vez que decidimos agarrar el auto, cargamos a los chicos, nos vamos al río. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el lugar a donde vamos a ir. Bien. Los ríos de Tucumán son ríos que se caracterizan por ser ríos de montaña. Esto significa que son ríos muy torrentosos, ¿de acuerdo? Llevan un caudal generalmente muy grande. Son ríos que arrastran un sustrato gravoso, un sustrato con piedras generalmente grandes, y que de acuerdo a la cantidad de agua que están arrastrando, bueno, arrastran sólidos, ¿de acuerdo? Y puede llegar a ser un poco complicado, puede llegar a ser peligroso. Bien. Entonces, primero elegimos el lugar. En general, ¿a dónde nos vamos acá en Tucumán? Nos podemos ir al balneario de Lules, que está divino, a mi gusto por lo menos está divino, lo han dejado muy bonito. Sí. Podemos ir a Tafí del Valle, nos podemos ir a Yaco, que vi hace un rato que pasaron una noticia cerca de Yaco. Y en todos estos casos, nosotros tenemos ríos de montaña, ríos muy torrentosos, ríos que han tenido eventos de inundaciones, ¿de acuerdo? A veces la planicie de inundación, que es toda esa zona que nosotros vemos como despejadita a las orillas del río, hasta donde intuimos que alguna vez ha llegado el agua y que pensamos que, che, hace 50 años que no se inunda esto, no pasa nada. Bueno, por ejemplo, en esa zona no me voy a ir a acampar, ¿de acuerdo? Sí. Me voy a sentar a tomar mate, me voy a sentar tranquila con mis hijos y voy a estar sentada en una zona más alta, de acuerdo del río, en donde yo note que el fondo no está valloso. Voy a prestar atención a ciertas características. En los ríos de montaña, normalmente la crecida del caudal, la crecida del cauce se da de manera muy abrupta. Claro, en cuestión de minutos, ¿no? Exactamente. Y esto tiene que ver con que nuestros ríos se alimentan o de deshielo o de lluvia. Bien. Estamos en periodo estival acá en Tucumán. O sea, estamos en un periodo por excelencia de lluvias. El 90% de las lluvias de la provincia de Tucumán se concentran entre noviembre y abril. Entonces es importante tener en cuenta esto. Si yo estoy por meterme al río y me doy cuenta que el color, o sea, que la turbidez del agua está medio complicado, o sea, lo veo como muy amarronado, siento ruidos, veo pedacitos de plantas, veo pedacitos de hojas, o sea, como que me doy cuenta que desde arriba se viene arrastrando, ¿de acuerdo? Sí. No me meto al agua. Ahí vemos una crecida del río, recuérdame si me recuerdan, del río Grande, ¿sí? De este año. Entonces, nosotros podemos estar metidos en un río que por ahí es medio cristalino y si notamos ese cambio ya es un llamado de atención, urgente diría, ¿no? Mucho antes de que notemos ese cambio. Cuando notamos ese cambio, el agua nos puede llevar. Es sumamente peligroso, ¿de acuerdo? O sea, uno tiene que prever. Al río, el mensaje me parece importante es, no hay que tenerle miedo, hay que disfrutar del río. Bien. Los ecosistemas naturales que tenemos acá en Tucumán son maravillosos, pero sí hay que tenerle mucho respeto. Sí. El río, me lo dijo, estuve charlando justo con una colega y amiga, con la geóloga Elvira Guido, antes de esta entrevista, y ella me dijo algo que me pareció fantástico, y es: el río está vivo, el río es dinámico. Tenemos que entender que este cambio se puede dar en minutos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, si yo veo que comienza a llover, si llueve en donde yo estoy, es probable que arriba ya esté lloviendo, salgo del agua. Sí. No acampo de noche cerca del cuerpo de agua. Ha pasado, por ejemplo, en el río Tafí,
de acuerdo, hace algunos años, quizás hacia el 2017, que una pareja acampó, bueno, lamentablemente, digamos, acampó en las orillas del río. El río sufrió una crecida de noche y uno de los miembros, bueno, no llegó a salvarse. Fue una tragedia. Sí, una tragedia. Y este tipo de cosas pasan en minutos. Entonces, tener las precauciones necesarias. No nos vamos a acercar a zonas que sabemos que son inundables. ¿De acuerdo? Bien, por eso más arriba acampamos, más arriba, si es que vamos a acampar, y también si es que vamos a acampar. Si vamos a hacer un picnic, no solamente a acampar, ¿no es cierto? Más lejos del curso de agua. Exactamente, Bien. exactamente. Y si vemos que el agua comienza a moverse hacia las orillas, o sea, si vemos que está creciendo, por más que lo notemos despacito, en realidad es un proceso de aumento de caudal muy rápido. El caudal es la cantidad de agua que está trayendo el río. Y eso significa que además viene arrastrando cosas en el fondo. Es peligroso, nos alejamos de las orillas. ¿De acuerdo? Lo podemos disfrutar desde otro lado. Por más que estemos en un lugar que esté señalizado como permitido, por ejemplo, como un balneario. Claro. Si nosotros vemos que comienza a crecer, tomamos distancia. Perfecto. Fuera de esta charla ahora en vivo, me hablabas de 3 cuencas, ¿no? La cuenca del río Lules, la zona del Frontal, que es el río Dulce, y los ríos de Tafí del Valle en general, podemos nombrar a otros también. ¿Qué características tienen estos 3 conjuntos, ¿no? de cursos de agua? Bueno, los 2 primeros que acabas de nombrar son característicos ríos de montaña, ¿de acuerdo? La cuenca del río Lules, ¿sí? Y si nos vamos al área de Tafí del Valle, son todos ríos montañosos, muy torrentosos, que tienen una tasa alta de deslizamiento y de erosión lateral, o sea, arrastran, ¿de acuerdo? Todo lo que son los laterales por donde está discurriendo el río, ¿de acuerdo? Arrastran tierra, arrastran piedras, ¿sí? Por eso mismo es que hay que tenerles mucho respeto. Y los ríos del sur tienen una característica particular. Son ríos, de acuerdo, que cuando llegan ya a la zona del Frontal, tienen un curso más meandroso. O sea, es como una viborita, ¿de acuerdo? O sea, llegan como a adaptarse, ¿de acuerdo? A una zona quizás un poco más baja, lo que no significa que carguen menos agua. Y cuando llegan al Frontal, llegan con una carga muy grande de barro, ¿de acuerdo? Y de otro tipo de sustancias sólidas, ¿sí? Hace poco también, hace 3 días, vi que hubo un accidente, pero ya a la altura del río Dulce, del lado de Santiago del Estero. Recordemos que en la zona del sur de Tucumán suele haber inundaciones, no es algo poco frecuente. No tenemos que esperar tampoco a que haya inundaciones para tenerle respeto al río. Entonces, son ríos en los que quizás se nota menos cuando viene la crecida, pero tienen un sustrato, por ejemplo, más barroso. Vamos a notar cambios de color, si está mejor no meterse por ahí. Vamos a notar, como les dije hace un rato, bueno, determinados ruidos. En el Marapa, por ejemplo, también se produjo hace poco una inundación bastante importante, también hacia el 2018, 2019, si no estoy equivocada, que, bueno, dejó anegada una gran parte de la población. Entonces, también son ríos a los que hay que tenerles mucho respeto, por más que tengan un comportamiento distinto. Decías que cerca del Frontal es una zona complicada, pero va mucha gente ahí, que deberían ir más arriba, más alejado del Frontal. ¿Ese es un consejo? La cuestión es la siguiente: cuando se modifican los cursos de agua, cuando el humano modifica los cursos de agua, por ejemplo en este caso, de acuerdo con la instalación de un embalse, ¿sí? El agua, ¿sí?, no cumple su curso natural. Entonces llega con un determinado caudal hacia el Frontal. Muchas veces se acumulan sólidos en la entrada del Frontal y eso hace que el cauce del río crezca. ¿Sí? Entonces, en épocas de verano, yo realmente no recomendaría, si el río está un poco crecido, si yo me meto y noto que el fondo está un poco barroso, meterme a jugar al río. Puedo sentarme a tomar unos mates en la orilla, ¿sí? Pero meterme a nadar al río trae consecuencias como, bueno, este accidente tristísimo que hubo hace unos 3 días, que un nene intentó salvar a su hermano y terminó falleciendo él porque no midió la profundidad que tenía el cuerpo de agua. ¿Y cómo debería ser el fondo, Ana? Para meterte, para asegurarte digamos, un baño sería en el río, ¿cómo debería ser el fondo para decir, bueno, acá sí me meto? Bueno, si yo sí me meto, lo primero que
me fijo es que el fondo sea de tipo arenoso. Bien. Eso nos pasa un poco al norte de la provincia de Tucumán. Sí. Que van a los balnearios del norte, tiene una parte muy linda del río Salí, es la parte más limpia del río Salí. Sí. Un fondo arenoso en donde yo pueda ver que el agua no me pasa, yo te diría, de las rodillas, ¿de acuerdo? Bien. Donde yo pueda ver preferentemente el fondo, Sí. ¿de acuerdo? Que no tenga una gran carga de tierra, que yo vea que el agua no está avanzando hacia los laterales Bien. del río de manera rápida, ¿de acuerdo? Y preferentemente, y esto es una cuestión, lo digo como investigadora y lo digo como mamá, que no tenga una gran carga de basura. En Tucumán tenemos esta problemática, Sí. ¿de acuerdo? Tenemos una contaminación elevada de los Se ve cuerpos mucho de agua, plástico. la gente piensa que el agua se lleva todo. Entonces también, bueno, en el medio de todo esto dejo deslizar el llamado a, si vamos a veranear y vamos a utilizar como lugar de recreación los cuerpos de agua, no desechemos basura, Claro. aseguremos de recolectar todo lo que hemos llevado para consumir, de meterlo en una bolsita, de cargarlo en el baúl del auto, cuidemos estos espacios. Bien. ¿Hay algún sector en el río que tenemos que nos tiene que llamar la atención, como una bandera roja, por decirte, no sé, algún remolino de agua, algo que en un sector lo ves más tranqui, en este no? ¿Qué otro llamado de atención tenemos? Los ríos son, por naturaleza, cuerpos de agua en movimiento, Sí. ¿de acuerdo? Cuando yo noto zonas de agua quietas, es muy probable, no necesariamente así, pero es muy probable que en esa zona de agua se haya formado una poza, ¿de acuerdo? Se haya formado un lugar más profundo, quizás un poco más barroso, en donde yo Sí. puedo ver pequeños remolinos de agua en la superficie, y eso es una bandera roja. Ahí no me meto. Bien. ¿De acuerdo? Porque el agua no se comporta de la misma forma que en el resto del río. Yo puedo ver la dirección en la que se mueve el agua en el resto del río. Bien. En estas zonas como de remansos, sobre todo de ríos muy caudalosos, hablamos por ejemplo del río Lules, de acuerdo, del río Sí. Grande, si yo veo zonas de remansos, veo zonas con remolinos, no me meto. O sea, no hago ni el intento de fijarme cómo está el fondo, porque es probable que me tape el agua. Claro. Si no me tape el agua en profundidad, es posible que el agua me arrastre, porque la fuerza que lleva es mucha. Claro, claro. Con los chicos, ¿qué nos aconsejás? Nosotros podemos llegar hasta las rodillas, los chicos también, me imagino que es hasta ese mismo lugar, o cómo nos manejamos en el río. Mira, con los niños, que es lo que yo hago con mis hijas, hay una cuestión que hay que tener en cuenta con los ríos en la provincia de Tucumán, y es que saber nadar en un río de montaña Sí. no me asegura nada. Bien. ¿De acuerdo? La fuerza que lleva un río de montaña no me asegura nada. Entonces yo me meto y meto a mis hijos en los mismos lugares que acabamos de hablar, yo considero seguros. Bien. ¿De acuerdo? No lo voy a meter en una zona de remolino, no voy a meter si siento que el fondo está barroso e inestable, no voy a meter si veo que se está alargando a llover o veo que llueve un poco más arriba. O sea, a veces cuando vemos que llueve arriba en los cerros y digo, bueno, acá abajo no pasa nada, no. Es Bien. muy probable que el caudal crezca de manera repentina. No los voy a sentar en la orilla del río o los voy a descuidar. Siempre estoy mirando, siempre estoy echando un ojo, viendo que las condiciones se mantengan lo más tranquilas Claro. posibles. El hecho de que haya sol no significa que el río no pueda crecer. Por favor, que tengan en cuenta Sí. eso. O sea, no hace falta que esté lloviendo para que yo tenga precauciones. Las precauciones Bien. las tengo siempre. Al Perfecto. río se le tiene respeto. Ana, por último, decime 3 lugares que recomendás, que vas, para que se animen los tucumanos y salgan de la casa un poquito. Bueno, yo de entrada, Vos de vuelta, conocés, porque bien. me encanta el Lules, a mí me encanta cómo han Sí. dejado el balneario, me parece que está precioso. Es Ahí un río vamos que a me ir gusta mucho, mañana. el río Lules. Ana, te invitamos a que ¿Cómo? veas el programa mañana. Vamos a estar ahí Bueno. con nuestro móvil. Nos Me prometió encanta, Gaby, me encanta así que que disfruten. ahí vamos a ir. Bueno, el río Lules, bueno, Sí. el clásico que está Fi del Valle, siempre Sí. con mucho cuidado, como les acabo de decir, pero bueno, un clásico, me parece que es precioso y en esta época del año está hermoso, está un poco más fresco quizás. Sí, Y Raco, me parece que es una zona que está divina. A los Hermoso. ríos de Raco también, por favor, tenerles particular respeto, de acuerdo, como les dije que vi en la nota hace un rato. Sí. Y esta colega con la que estuve charlando me pidió, por favor, que A ver. acote que la gente que vaya a San Pedro, que Ajá. es un lugar en el que veranea mucha gente acá Sí, en Tucumán, ayer tanto el estuvimos. río Tacanas como el río Tipa, también mucho cuidado porque son ríos que tienen un alto caudal, son ríos que pueden crecer de golpe, entonces siempre que nos manejamos con cuidado y le tenemos respeto al río. perfecto, Ana. Y también me imagino, mira, yo no salgo de mi casa si no veo el pronóstico, ¿no?
también es un indicador. Sí. Si ustedes ven que se está alargando tormenta, si ven aviso de tormenta eléctrica, no me mando, no corro ese riesgo. Me parece que es innecesario que sea un día de sol, siempre con mucho protector solar, un sombrerito, una gorrita, a disfrutarlo, pero con precauciones. Y entendiendo esto, que el río está vivo, que el río tiene dinámicas, que el río puede cambiar de golpe y que en Tucumán tenemos ríos de montaña. Es súper importante saber eso. Buenísimo, Ana, muchísimas gracias. Muy, muy útil y para todos, ¿no? Ahora que estamos de vacaciones, disfrutar nuestra naturaleza. No, por favor, a disposición. Muchas gracias a ustedes. Bueno, para tomar en cuenta esos súper interesante. Esos consejos, nunca dejar a los chicos solos en el río, por favor. Totalmente. Lo veo todos los veranos. Una vez se relaja porque cree que es tranquilo, que digo, más que otros cursos de agua por ahí, que tiene todo controlado y no. Para nada. Porque somos nosotros los que vamos a detectar ese cambio en el borde, en la calidad del agua, bastante importante detectarlo aquí. Me pareció fundamental. Que sepas nadar no es condición para que puedas evitar alguna situación difícil en una crecida, porque la fuerza del agua es incontrolable. Así que hay que estar preparados, mirar con mucha atención, hacerle caso a la gente que sabe. La gente del lugar conoce. Así que de última, si tenés alguna duda, le preguntas a alguien que está ahí en la zona, te van a indicar perfecto. ¿Cuáles son los lugares? Y además si estás llegando al río, te podrán decir, me parece que está lloviendo arriba, porque es la típica. Totalmente. ¿No? Bueno, muy bien. Genial, gracias, Flor.